Aquí viene el balón hacia el centro. ¡Gol! ¡Quirarte! Hay una historia que se repite en cada mundial. Una historia que millones de aficionados a la selección mexicana de fútbol conocen demasiado bien. México avanza. México ilusiona. México compite. Pero siempre ocurre lo mismo. El sueño termina antes del quinto partido. Han pasado más de 35 años desde la última vez que México llegó a cuartos de final en el Mundial de la FIFA 1986. Y ahora el fútbol mexicano enfrenta una pregunta que podría cambiar su historia. Con el Mundial del 2026 en casa, ¿México finalmente romperá la maldición o volverá a quedarse a un paso de la gloria? Para entender la famosa maldición del quinto partido, ahora sexto, con el nuevo formato del Mundial, hay que regresar a un momento clave en la historia del fútbol mexicano. 1986. México era anfitrión, ¿no?, de la Copa del Mundo, uno de los torneos más recordados en la historia del fútbol. Estadios llenos, todo el país apoyando, empujando al equipo. La selección mexicana logró una de sus mejores actuaciones en un mundial. Aquella generación tenía jugadores históricos como Hugo Sánchez, Tomás Boy, Pablo Larios y Manuel Negrete, cuyo gol de volea contra Bulgaria sigue siendo uno de los más icónicos recordados en la historia de los mundiales. México llegó hasta cuartos de final, pero ahí se terminó el sueño, caramba. Después de empatar contra Alemania, el partido se decidió en penales y México quedó eliminado. El juego fue en el Universitario de Monterrey. Se les ocurrió la grandiosa idea de sacar a la selección del Azteca. Una reverenda tontería. Lo que nadie imaginaba era que ese sería el último partido de cuartos de final que México jugaría en un mundial. Porque desde entonces la historia pues empezó a repetirse. A partir de 1994, México comenzó una racha impresionante. Yo más bien diría espeluznante. Mundial tras mundial, la selección nacional lograba superar la fase de grupos, pero siempre ocurría lo mismo en octavos de final. En el 94, México eliminado por la selección de Bulgaria en penales, Estados Unidos. En el 98 en Francia, cayó contra la selección de Alemania después de ir ganando el partido. En 2002, en Corea-Japón, ocurrió una de las derrotas más dolorosas. México perdió contra la selección de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, su gran rival. Terrible recuerdo con Javier Aguirre como técnico, la expulsión de Rafa Márquez por el cabezazo a Kobe Jones, la impotencia, la frustración del equipo mexicano. En el 2006, Alemania, y en el 2010, Sudáfrica, apareció el mismo verdugo, la selección de Argentina. Y entonces llegó uno de los episodios más recordados en la historia reciente del fútbol mexicano, el Mundial de Brasil 2014. México lo estaba logrando, tenía el partido, ganaba 1-0 contra selección de Países Bajos, pero en los últimos minutos, ¡pum!, todo cambió. Un penal polémico sobre Arjen Robben terminó con el sueño mexicano. Un penal que no era, lo hemos dicho hasta el cansancio, hasta jugadores como Snyder ya lo reconocieron. Otra vez, el quinto partido seguía siendo imposible. Pero lo que ocurrió en la Copa del Mundo del 2022 fue incluso más preocupante. Por primera vez en más de 4 décadas, escúchalo bien, México, o recuérdalo, México ni siquiera llegó a los octavos de final. Un desastre monumental, ridículo mundial. La selección mexicana quedó eliminada en fase de grupos bajo el mando
de el Tata Martino, el argentino, el innombrable entrenador. El empate contra Polonia, la derrota ante Argentina y la victoria insuficiente contra Arabia Saudita dejaron al equipo fuera del torneo. Un golpe durísimo para el fútbol mexicano porque durante décadas, al menos había una certeza, México siempre llegaba a octavos. Pero en Qatar, pues ni siquiera ocurrió eso. Y esa eliminación encendió una discusión enorme en todo el país. ¿Se estancó el fútbol mexicano? Ahora el contexto es completamente diferente. El próximo mundial se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. La selección volverá a tener algo que históricamente ha sido una ventaja enorme: jugar en casa. Que eso ya lo hemos platicado en videos anteriores. Así que ve y revisa ahí para que cheques. Además, hay una nueva generación de futbolistas que podrían cambiar el rumbo del equipo, o eso esperamos. Jugadores como Santiago Jiménez, Edson Álvarez, Johan Vázquez, Obed Vargas, futbolistas que compiten en ligas europeas y que podrían llegar a su mejor nivel justo en esta Copa del Mundo. El reto sigue siendo enorme porque llegar al quinto partido o al sexto, como ya decíamos, México tendría que competir contra algunas de las selecciones más fuertes del planeta. Francia, Brasil, Inglaterra, y la gran pregunta sigue siendo si México realmente está listo para dar ese salto. Durante décadas, el quinto partido ha sido la frontera del fútbol mexicano. Un objetivo que parece siempre estar al alcance, pero que nunca termina por llegar. Generaciones enteras de jugadores lo intentaron, desde los tiempos de Hugo Sánchez hasta los equipos más recientes de la selección nacional. Ahora el destino pone una oportunidad única en el camino. Un mundial en casa, una nueva generación y millones de aficionados esperando lo mismo: que finalmente México rompa la maldición del quinto partido. Pero la pregunta sigue abierta. ¿México logrará hacerlo en este Mundial del 2026 o la historia se volverá a repetir? Te leo en los comentarios.